La Corte Constitucional, por medio de su sala plena, le ha vuelto a poner el freno de mano a este impresentable gobierno al tumbar el decreto legislativo 1085 que pretendía declarar el estado de emergencia en La Guajira. La sala plena llegó a la conclusión, después de estudiar con detalle la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo, a través de la que argumentó los motivos por los cuales había sido necesario unir en un solo recurso todos los elementos estructurales que comprendían la crisis. Lo que sí hizo la sala plena fue exhortar al gobierno nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira, constatada en la sentencia T-302 de 2017, y con ello se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Asimismo, hizo un llamado para que se fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden. Cabe recordar que la medida excepcional que buscaba implementar Petro se centraba en la titulación de tierras. Estas medidas le abrían la puerta al gobierno para hacer y deshacer, pues hasta se habían anunciado expropiaciones y mediar sentencias judiciales, pero una vez más la Corte le ha puesto el freno de mano a las pretensiones dictatoriales de este señor que están acabando con el país. Veamos a continuación algunas reacciones de esta sabia decisión tomada por la Corte Constitucional. Tengo acá en mis manos unos recibos de servicio público de luz. Tengo acá diferentes recibos de diferentes personas que me dijeron: oiga, JP, mire cómo nos llegó a nosotros en la factura un aporte obligatorio de 5.000 pesos en estos que tengo acá para La Guajira. Yo no estoy en contra de que a La Guajira se le haga un aporte, hay mucha necesidad en este departamento, pero ¿por qué, si se está necesitando plata y se le está sacando a los colombianos a la fuerza, se derrocha de esta manera tan impresionante en eventos como estos? O sea, es que es plata de los colombianos, 263 millones que, como yo lo denunciaba ayer, se van en sobrecostos. Más de la mitad se está yendo en sobrecostos y nosotros hicimos esa denuncia. Estamos muy contentos de que la Corte Constitucional haya cogido los argumentos para que ese decreto de la emergencia económica de La Guajira se cayera. Era evidente que se estaba utilizando con unos propósitos que no corresponden a una emergencia actual e inminente, y que se quería utilizar esa emergencia para brincarse el Congreso y sacar normas que no corresponden. Afortunadamente, la Corte Constitucional defiende la Constitución, la ley, y seguiremos demandando todos los actos ilegítimos que saque este gobierno. Desde el primer momento advertimos que el decreto de emergencia sobre La Guajira del gobierno Gustavo Petro era abiertamente inconstitucional. El gobierno insiste en manosear la institucionalidad para facilitar la contratación directa y utiliza aquí como pretexto problemas en La Guajira que han sido históricos. El gobierno debe plantear soluciones estructurales en el marco de la ley. Al conocer esta decisión, Gustavo Petro inmediatamente presentó una terna de 3 impresentables candidatos del ala radical del petrismo para elegir al nuevo magistrado en la Corte Constitucional, ya que al magistrado Alejandro Linares se le acabará su periodo pronto. En una carta que le fue enviada al presidente del Senado, Iván Name, la plenaria debe elegir al próximo magistrado luego de una audiencia pública. La preocupación que tiene la opinión pública es que estos 3 impresentables candidatos son más petristas que el mismo Petro y tienen sobre sus espaldas un sinnúmero de escándalos que hacen que nos cuestionemos si está la venganza de Petro con este país por habérsele declarado inconstitucional su decreto de emergencia económica en La Guajira. Es tan controversial esta terna que desde la misma oficina de Human Rights Watch en Colombia están cuestionando los problemas relacionados con la independencia de estos 3 personajes a la hora de tomar decisiones. Destaca esta organización que los 3 candidatos han ocupado anteriormente cargos dentro de la administración de Petro, lo que plantea dudas sobre su capacidad para mantener la independencia del poder ejecutivo, y lo grave del asunto es que tienen nula experiencia en el ámbito jurídico. Veamos a continuación lo que dice Daniel Briceño, candidato al Consejo de Bogotá, sobre la venganza de Petro al ternar a estos 3 impresentables petristas que se supone deben ser independientes para ser garantes de la Constitución y tener
tener una mínima preparación en materia constitucional para llegar a ese cargo tan exigente. Quiero alertarlo sobre la peligrosa terna para magistrado de la Corte Constitucional que acaba de presentar el presidente Gustavo Petro al Senado para reemplazar a uno de los magistrados que acaba su periodo en diciembre de este año. La terna literalmente se presenta unos minutos después de que la propia Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro en La Guajira y tiene personajes realmente peligrosos, cuestionados, pero sobre todo que van a romper la independencia de poderes al ser amigos casi personales del propio presidente Gustavo Petro. La primera persona de la terna es Cielo Rusinque, la activista que acabó con el sistema de transferencias monetarias y que acaba de salir y que el presidente mismo saca de Prosperidad Social por el fiasco en la administración de esta entidad, pero quien además ha sido una defensora declarada de abusadores y acosadores sexuales tales como el señor Fabián Zanabria. El segundo candidato y muy cuestionado y peligroso es el señor Vladimir Fernández, quien es hoy el secretario jurídico de la presidencia y a quien la Fiscalía General de la Nación ha investigado por múltiples casos de corrupción, tanto en Neiva como en otras ciudades del país. Y en tercer lugar está el señor Gerardo Vega, hoy director de la Agencia Nacional de Tierras, y quien mintió, ojo, mintió en las cifras de hectáreas formalizadas por parte del presidente Gustavo Petro y quien además es un activista antiminero y antiempresa en Colombia. Gustavo Petro quiere literalmente romper la institucionalidad y por eso acaba de presentar una de las peores ternas a magistrado de la Corte Constitucional en la historia de Colombia. ¿Y es que acaso el pacto histórico no tiene buenos abogados o personas que se han formado toda su vida para este tipo de cargos?